bueno, en este mismo ambiente que estamos disfrutando, ambiente que a veces oímos cosas que pensamos, obviamente traen a veces lágrimas y dolor, pero que para el cristiano no hay pérdida, todo es victoria. Así vamos a pedir a nuestra hermana Rosita que pase por aquí. Estemos atentos al mensaje de la palabra de Dios. Amén. Dios les bendiga. Hermanos, que el Señor le bendiga. Que le bendiga más. Bendito Dios. Y el pastor me ha puesto tremendo. Que dice, no, la hermana Rosita no va a predicar algo. Uf. Voy a tener que cortar media. No. Bendito Dios, no. Santo eres. Voy a pedirles que se pongan de pie, bendito Dios. Y vamos a ir a la palabra, al libro de Josué. Bendito Dios. Vamos a ir al libro de Josué primeramente, al capítulo 10. Santo Dios, mi alma te adora y te bendice. Y vamos a estar considerando ahí unos versos del 12 al 14. Santo Dios. Cuando lo tengan me dicen con un amén, bendito Dios. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Acompáñenme también a Mateo, al libro de Mateo en el Nuevo Testamento, Mateo 8. Y vamos a leer unos versos ahí también, versos del 1 al 3. Santo Dios. Y dice 8 del 1 al 3. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Bendito Dios. Y voy a pedir a mi pastor que primeramente me lleve ante el Padre. Bendito Dios en este momento. Santo Dios. Te adoramos y te glorificamos. Háblanos, oh Dios, a través del instrumento que tú has Santo Dios. Te pido que uses nuestra hermana Rosita con poder, con autoridad. Mi alma te adora, Jehová. Que nosotros seamos, oh Dios mío, Padre, Santo. beneficiados. Un vaso en tu mano, Señor. No yo, tú, mi Dios. Aleluya. Amén. Se pueden sentar. Bendito Dios. Y le pido que me tengan un poquito de paciencia. Siempre le digo lo mismo, ¿verdad? Voy a tratar de ser breve, pero quiero pues compartirles lo que ya Dios ha trabajado y ha compartido conmigo, bendito Dios, durante todos estos días, desde el momento que el pastor me dijo que iba a tener la oportunidad de predicar en el día de hoy. Y para mí es un gran privilegio y una gran responsabilidad, y doy gracias primeramente a Dios y luego a mi pastor por ello. Y mientras estaba estudiando, ayer me decía Luis, hermana Rosita, el pastor me dijo que tenías la parte y pues para que me des la cita y el tema. Y casi siempre espero hasta el día de hoy en la mañana para decirle a Luisito el tema por si hay algún cambio.
no en cuanto al mensaje, pero a veces, pues, de la manera que yo digo que Dios trabaja conmigo, es que hay algo clave, ¿verdad?, que siempre tiene que salir a relucir. Y ahorita cuando se acercó a mí me dice, ¿no ha cambiado nada? Digo, no ha cambiado nada. Y el tema que sentí en mi corazón ponerle a este mensaje es: el Dios soberano sigue siendo Dios. El Dios soberano sigue siendo Dios. Para empezar, me gustaría definir lo que significa la palabra soberano o soberanía. Y estuve buscando, ¿verdad?, la definición. Y dice que tiene el máximo poder o autoridad sobre algo. Nada le gobierna, no está sometido a nada ni nadie. Con respecto a Dios, ya hablando bíblicamente, dice, estamos diciendo que Él hace en su creación según su voluntad. Mas hay que agregar que esa voluntad no se refiere a un capricho como existe en el sentir humano, lo que significa que debido a su infinita sabiduría busca dirigir todas las cosas para manifestación de su infinita gloria. Eso es lo que significa que nuestro Dios es un Dios soberano. Por eso también en el libro de los Efesios, mientras leía el capítulo 1:11, el apóstol Pablo afirma que Dios hace todas las cosas según el designio, de su voluntad. Bendito Dios. Esto debe estar muy claro en el pensamiento del creyente, a tal grado que jamás debe de olvidarlo. ¿Por qué yo digo esto? Porque muchas veces al pedirle a Dios esperamos casi siempre que las respuestas a nuestras peticiones sean conforme a nuestros deseos. Casi siempre esperamos que sea un sí a lo que nosotros deseamos. Y antes que me empiece a mirar con cara de preocupación o quizá de molestia, yo entiendo por la palabra que Dios escucha las oraciones y el clamor de sus hijos. Yo lo entiendo y sé y soy testigo de eso. El Salmo 145, 18 al 19 dice, aquí lo anoté: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. También su palabra dice que Jesús, hablándole a los discípulos en cuanto al tema de la oración, que en pocas palabras era necesario orar y clamar sin cesar, ¿ok? Como aquel amigo que tocando insistentemente a la puerta de este otro amigo para pedir alimento, iba a recibir lo que estaba pidiendo solamente por la insistencia. Eso está en Lucas 11, 5 al 8. Por eso les dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El verso 9 de ese versículo es que dice eso. Aún más, Él les agrega en los versos del 10 al 13 que Dios les dará, en respuesta a sus peticiones, aquello que es bueno y no lo que es malo. ¿Ok? No solo eso, sino que Jesús también les refirió en otra ocasión una parábola que todos hemos escuchado. Sobre la necesidad de orar siempre, ¿ok? Y no desmayar. Cuando le contó aquella parábola de la viuda y el juez injusto, ¿ok? Y al ver la insistencia de ella, dice en pocas palabras: voy a tener que hacer lo que ella dice, porque si no va a estar molestándome todo el tiempo. Yo aquí parafraseando. Y por lo tanto, Dios, siendo justo, les explica a Jesús, puede hacer mejor y responder al clamor de sus hijos, ¿ok? Y hay muchos versos más que nos animan a pedirle a Dios y esperar respuesta. Ahora bien, amados hermanos,
El problema o la confusión que a veces muchos tienen y los lleva a desesperarse cuando después de estar clamando no se recibe lo que se ha estado pidiendo, ¿ok? Y lo que a veces lleva a desesperarse por no recibir, como decía, conforme a lo pedido. Y en ocasiones muchos hasta se desilusionan con Dios. No es simplemente porque han dejado de orar o porque su fe ha menguado, los cuales pueden ser dos motivos también, obviamente, el dejar de orar y el que la fe disminuya. Sin embargo, es porque han olvidado que Dios es soberano y hace como Él desea. ¿Okay? En estos tiempos que vivimos, y dicho sea de paso, hoy se mencionaron, se dijeron palabras que yo dije, wow, qué bonito, porque Dios lo hace de esa manera y por ahí mismo es que viene lo que yo le estoy compartiendo. En estos tiempos que vivimos, donde muchas personas han pasado por tantas cosas difíciles, situaciones muy difíciles, muy tristes, no solo el hecho de vivir durante una pandemia, sino el enfermarse, como por ejemplo en mi caso, que estuve enferma y mis hijas también, y otros hermanos aquí también. El ver enfermo a nuestros familiares, compañeros de trabajo, el escuchar de pérdidas, peor aún, ¿verdad? Tener que tener pérdidas. Esa separación duele cuando hay un familiar querido cuya vida se pierde, ¿verdad? Pero dentro de todas estas cosas, lo más que tenemos que tener pendiente, ¿ok? Es que Dios sigue siendo soberano. El hermano Joshua dijo unas palabras que dije, wow, qué bonito que lo haya dicho precisamente él, que acaba de tener esta pérdida. No cuestiona. Bendito Dios. Y Él entiende que aquí lo que no entendamos, algún día lo vamos a comprender. Doña Miriam, la hermana Miriam decía, llegará un día donde ya no habrá más llanto, más dolor. ¿Ok? Eso lo sabemos en Apocalipsis 21:4, donde serán enjugadas nuestras lágrimas. Bendito Dios. Pero cuando se ven tantas cosas negativas, entonces empiezan los desánimos y hasta el alejamiento, el enfriamiento. En muchos, durante todo este tiempo he escuchado de muchas personas que se han alejado dentro del pueblo de Dios, al punto que han dejado hasta el camino, han dejado completamente, han dado la espalda. Todo porque han olvidado que Dios, además de ser misericordioso, además de ser el Dios de amor que conocemos, también Él es soberano. Y que quizá ahora no entendamos, como decíamos, pero algún día entenderemos. Hermana Rosita, ¿por qué traer la cita en el libro de Josué para hablarnos de esto? Bueno, primeramente, y para los que han estado presentes, y los que no estuvieron más bien, hace 3 domingos estuvimos tratando estos mismos versos en la escuela dominical y hablábamos acerca de esto. No le voy a contar toda la historia, ok, pero hablábamos de cómo Dios había prolongado el tiempo, ok, el día en ese específico momento, para que los israelitas pudieran alcanzar la victoria, ¿ok? Cuando estaban enfrentándose en contra de los amorreos. Y hablábamos del poder de la fe, ¿ok? Y dicho sea de paso, se ha estado hablando acerca de la fe. Pero el poder de la fe y la determinación de un líder, como fue Josué, ¿ok? El milagro efectuado en aquel tiempo es considerado aún el más notable, mientras leíamos en esa clase, de los milagros de la Biblia, por tratarse de un hecho que prácticamente desafió la gravitación de la Tierra alrededor del Sol, el movimiento que hace la Tierra alrededor del Sol. Y decía el escritor del expositor
que lo quise también anotar, que dicho milagro es comprobado por la historia y afirmado por la geología y sigue siendo un misterio científico, pero una verdad bíblica. Y esta verdad bíblica es una demostración extraordinaria de la soberanía de Dios, porque a fin de mostrarnos su gloria y su poder, Dios escuchó la voz de Josué. A fin de mostrarnos su gloria y su poder, Él escuchó a la voz de Josué. Sí, hay una enseñanza de una fe sorprendente cuando leemos esto, porque obviamente Josué, ya después que había hablado con Jehová, bendito Dios, ¿verdad? Pues hace esta petición, esta exclamación, y Dios la escucha y así mismo hace. Pero mayor que eso, hay una evidencia de que Dios hace como desee, no solo con los astros y todo lo que Él ha creado, sino también incluso en nuestras vidas. Él hace como Él quiere. Mire, el día que se nos olvide eso es cuando empezamos a tener problemas. ¿Ok? Ayer en el jubileo virtual que tuvieron los jóvenes del circuito, para aquellos que lo vieron, no sé si los jóvenes, nosotros lo estuvimos viendo. En el mensaje el predicador trajo, cuyo tema era yo soy, ¿ok? Aquella declaración que le hace Jehová a Moisés cuando le dice yo soy el que soy, ¿verdad? Él decía que ese es el título de la eternidad y explicaba de una manera detallada y precisa lo que significó que Dios se declarara ante Moisés como el yo soy. Pero lo que me hizo sentir gozo, y fue una confirmación para lo que ahora le estoy compartiendo, es que el predicador dijo, el protagonista en toda esta historia de la eternidad y de lo que ha sido creado en el universo es Dios y no nosotros. ¿Ok? Es Dios y no nosotros. Y él agregó que al final Dios todo lo hace en vía y en dirección a su propósito. ¿Ok? Por lo tanto, a Dios nada se le sale fuera de control. Él sigue teniendo el control de todas las cosas. Aunque a pesar del caos, de todo lo que hemos estado viviendo, las personas anden de allí para acá y depositen más confianza en la medicina y en tantas otras cosas que en el Dios que creó los cielos y la tierra, Dios sigue teniendo el control. Las cosas que Dios hace no es para que queramos analizarlas con cálculos y fórmulas y mucho menos usando nuestras propias ideas y opiniones. Lo que Dios hace es para que su nombre sea reconocido y alabado por siempre, siempre, siempre. El mismo Jesús, siendo Dios encarnado, nos dejó una enseñanza extraordinaria acerca de eso. Cuando a pocas horas de ser arrestado para ser crucificado y estando orando como siempre solía hacerlo, exclamó, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Cómo dijo? Si quieres. Pero no se haga, y aquí viene la otra parte, mi voluntad. O sea, su voluntad humana, porque él era 100% Dios, 100% hombre. Sino la tuya. Lucas 22:42. Si quieres y que se haga tu voluntad. Y en esta otra cita que leímos en Mateo 8, al empezar las escrituras, nos dicen que como a Jesús le seguían casi siempre muchas personas, ¿verdad? En especial porque después de escucharla alcanzaba fama luego de que lo escuchaban hablar, pero también por los milagros, los prodigios que hacía. ¿Ok? Dice que en una ocasión un leproso vino, se postró, ¿ok?, ante él y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres. Y dice la palabra que Jesús no solo le tocó, sino que dijo, quiero, sé limpio.
Wow. El leproso fue ante el dador de la vida, por el cual y para el cual todas las cosas han sido creadas. ¿Ok? Y le dice, si quieres. En pocas palabras, si es tu voluntad, si así tú lo deseas, yo sé que tú puedes limpiarme. Entonces la respuesta de Jesús a esta expresión, aunque fue corta, deberíamos prestarle mucha atención, como estoy diciendo durante todo este tiempo, porque dice, quiero ser limpio, quiero. Es decir, en mi voluntad decido sanarte. En mi voluntad decido sanarte. Recuerdo la oración hecha por mí, o el clamor en el piso de oncología del Children's Hospital en New York, en un momento en que pensé que la vida de Ashley, mi hija, estaba, como decimos, en un hilo. Muchos conocen el testimonio, para quienes no lo conocen, pues Ashley, mi hija Ashley, tuvo un tumor maligno en el cerebro. Cáncer, porque cuando se habla de tumor maligno es cáncer. Cuando solo tenía 1 año y 7 meses. Y usted piense lo que usted desee. Yo no soy una consentida, a pesar de que sé que le sirvo a un Dios, al único Dios de amor y de misericordia. Pero más que la oración, que se la voy a decir ahora para que entienda cuál fue la oración que yo hice, ¿ok? Lo que importa es la voluntad de Dios y lo que resultaría después de esa oración. El milagro en la vida de Ashley ha sido para la gloria de Dios por siempre. Ella es una evidencia del poder de Dios y su soberanía. Mi oración mirando al cielo, recuerdo que en ese momento estaba en el piso de oncología arriba. Ya no habían puesto, como le dicen, isolator, que no ponen solas, trancan, no puede haber más pacientes en esa habitación, solo ella por la condición en que se encuentra. Y recuerdo que allí, esperando que prepararan todo para que la movieran a cuidado intensivo, porque así de mal estaba. Recuerdo que abrí las cortinas de la ventana de aquella habitación y mirando al cielo, que ya estaba oscuro en ese momento, ya habían pasado algunas horas y ya estaba oscureciendo, dije, Señor, si deseas llevarte a Ashley, hazlo ahora, si deseas, y no permita que agonices. No la quiero ver agonizar. Pero si la vas a dejar, dame una señal. Y yo te prometo que cuando salga de aquí yo, a ti te sirvo de corazón y sin dar marcha atrás. Pase lo que pase. Y todos sabrán lo que hiciste en ella. Me recuerdo que esa fue la oración que hice. Y al instante, al voltearme, vi la puerta abrirse y era la doctora que venía, pero cuando ella venía, la imagen que yo venía no era la de ella hasta que no vino y se puso delante de mí. Y la palabra que ella me dijo, ella no está bien, pero está estable. Y me dio un abrazo. Eso era lo que yo le estaba pidiendo al Señor. Yo sentí que Dios me estaba contestando de que todo iba a estar bien, a pesar de. ¿Ok? Por eso, aunque suene tedioso, no me canso de dar ese testimonio. Y aún a Ashley en ocasiones le recordé y le tengo que seguir recordando lo que Dios ha hecho en su vida. Porque no es solamente mi responsabilidad, ella también puede hablar acerca de lo que Dios hizo en su vida. ¿Sabe que luego volví, después de estar aquí en Florida, creo que unos años después, al hospital? Ya tenía tiempo que no iba. Fui a New York
y quise ir al hospital para que vieran a Ashley. Y ya Ashley estaba más grandecita, obviamente con mucho cabello. Y cuando yo dije que buscaran a las personas con las que en el piso habíamos estado, salieron a buscar a las enfermeras y eso. Algunas ya no estaban ahí. Y recuerdo que cuando abren la puerta, algunos se acercan, viene una por allá corriendo y se tira de rodillas y la abraza y eso, y llorando me dice, wow, si yo no la reconozco a usted, o sea a mí, yo jamás hubiese sabido que esa es la niña, me dice. Y luego me dice, you made my day, tú hiciste mi día. Porque allí, viendo morir niños, no es fácil. Yo misma, en el tiempo que estuve viviendo en ese hospital, digo viviendo porque fue casi un año, yo vi niños morir. Yo llegué a la funeraria, yo vi madres que llegaron donde mí y se me desplomaban cuando le decían que ya no, que ya lo que le faltaban eran horas a sus hijos para morir, ¿ok? Yo vi muchos niños morir en ese tiempo, ¿ok? Y ver salir a Ashley totalmente sana no es porque ella fuese la protagonista. Fue porque Dios así lo quiso para su gloria, fue su voluntad. Porque ¿sabe algo? Durante ese tiempo aprendí a no mirar mucho. Hubo una enseñanza que traje acerca de eso, de no mirar mucho lo que yo estaba viviendo, sino concentrarme en ayudar a otros. Y en medio de eso Dios se glorificó y me hizo saber que lo que yo estaba pasando como madre y lo que Ashley estaba pasando como la afectada, como la paciente, resultaría para ayudar a otros a llegar a Él, un testimonio de la grandeza de Dios. ¿Ok? El predicador del jubileo de ayer también dijo una anécdota mientras predicaba de un hombre que es el custodian de una escuela. Saben, las personas que limpian en las escuelas. Y que luego que se terminan las horas normales de escuela, se queda allí limpiando como acostumbran muchos de ellos. Y entonces es quien se encarga de abrirle, en pocas palabras, el gym, el área de juego, ¿ok? A los estudiantes que se van a quedar jugando. Y que mientras estaban aquellos estudiantes allí jugando, este hombre estaba leyendo la Biblia. Y eso le llamó la atención a uno de los que estaban jugando. Y fue y se acercó. Y cuando ve, precisamente lo que él estaba leyendo era Apocalipsis. Y el muchacho le dice, ¿usted entiende lo que lee en ese libro? Se quedó sorprendido porque Apocalipsis. Y el hombre responde con una sonrisa, sí. ¿Cómo que? O sea, porque muchas personas dicen Apocalipsis. Ese libro es muy complicado. ¿Sabe cuál fue la respuesta? Sí, yo entiendo. Al final, Jesús gana. El bien gana. El protagonista es Jesús. El protagonista es Dios. Y es suficiente con saber que Jesús al final gana. ¿Ok? De eso se trata. Él es el protagonista desde Génesis hasta Apocalipsis. Él es el alfa y la omega. Él es el que es y ha de venir. Yo quiero que leamos unos versos en Salmo 135. Vayan conmigo. Ay, bendito Dios. Al libro de los Salmos 135. Nada más voy a leer 2 de las tantas lecturas que encontré acerca de la soberanía de Dios, que luego usted la puede buscar también. 135:6 dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Lo que Él quiere hacer o lo que Él quiere, dice, Él lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Luego, si vamos al libro de Santiago, bendito Dios.
al libro de Santiago, antes de Primera de Pedro, el capítulo 4 y verso 15. Allí aquí Santiago hablando, ¿verdad? Dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Por qué? Porque aquí él estaba hablando de el no gloriarse del día de mañana. Para los que se jactaban sin saber del día de mañana, él aquí le estaba hablando. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Eso en el 14. Pero luego en el 15, que era el que quería que leyéramos, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Porque es si Él quiere. Okay, si es su voluntad. Mientras leía también, voy a leer algo que le tomé una fotografía acá. Ya casi estoy acabando. Algo que me gustó, y dice un estudioso, teólogo, si se puede decir, y me gustó, dice, de la manera que definiría la soberanía de Dios. Queremos decir la supremacía de Dios, que Dios es rey, que Dios es Dios. Decir que Dios es soberano es declarar que es el Altísimo, el que hace todo conforme a su voluntad en las huestes de los cielos y entre los habitantes de la tierra. De modo que nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué haces? Daniel 4:35. Decir que Dios es soberano es declarar que es el omnipotente, el poseedor de toda potestad en los cielos y en la tierra. De modo que nadie puede frustrar sus consejos o impedir sus propósitos, ni resistir su voluntad. Salmo 115:3. Decir que Dios es soberano es declarar que se enseñoreará de las gentes. Salmo 22:28. Levantando reinos, derrumbando imperios y determinando el curso de las dinastías según le agrada. Decir que Dios es soberano es declarar que es el solo poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. 1 Timoteo 6:15. Tal es el Dios al que usted y yo le servimos. Él es soberano. Déjeme decirle, porque solo le conté, ¿verdad? Esa oración que hice en ese instante. Pero meses antes de que estuviese pasando eso con Ashley, de que tuviese que ser trasladada a cuidado intensivo, yo me encontraba tratando de decidir el servirle o no a Dios. Con firmeza. Yo visitaba la iglesia, pero no le servía a Dios. Yo visitaba la iglesia, pero no le servía a Dios. Había aceptado a Jesús como Salvador de mi vida, pero no le servía. Y entonces recuerdo que meses antes, como les dije, yo había bajado al basement de la casa donde vivíamos. Porque esto es lo que me gusta de Dios, para los que dicen que no, pero Dios va trabajando con uno, en la vida de uno, a través del Espíritu Santo. Va trabajando con uno. Por eso no es uno que se acerca a uno mismo, es Dios trabajando en la vida de uno, para que entonces uno sea sensible a esa voz y entonces decida. Y ya Dios iba trabajando conmigo. Y yo recuerdo que bajé y yo decía, no, pero era algo que yo no le puedo ni explicar. Y me acuerdo que el basement en ese momento estaba vacío. Y yo bajé. Y yo me acuerdo que yo le dije, Señor, yo no sé. Ok, yo tengo esto, yo tengo lo otro, pero yo siento que yo tengo un vacío aquí en el corazón y que yo a ti te tengo que servir. Pero te tengo que servir de verdad. Y yo creo que para que yo me decida, tú vas a tener que darme un cantazo. Sí, así le dije.
no bueno lo que haya dicho. Pero aunque la intención no era mala, pero no fue bueno lo que dije. Porque el cantazo fue precisamente que meses después Ashley fue diagnosticada con esa enfermedad. Y Dios me lo trajo a memoria. Para que yo me acordara, doña Miriam es testigo de que fueron unas hermanas de la iglesia a la que íbamos y yo tuve que declarar lo que ahora le estoy diciendo a ustedes, porque ellas prácticamente dijeron, al igual que el que entonces era mi pastor, Luis Aquino, dijo que la enfermedad de Ashley no era de muerte, sino un propósito que tenía en la vida de nosotros, en la mía, ¿ok? Y en el padre de ella, pero específicamente en la mía. ¿Por qué específicamente en la mía? Porque la que había hecho aquella exclamación a Dios había sido yo. Y yo tuve que llorar y decir, a sacar, a relucir lo que yo le había pedido al Señor. Y entonces, como pueden comprender, Dios me escuchó. Pero no se trata de que me haya escuchado y que hizo eso porque me escuchó. ¿Ok? Es decir, al Dios soberano, creador del cielo y de la tierra y todo lo existente, yo le estaba sugiriendo cómo acercarme a Él. Eso fue lo que yo hice. Y aunque no fue quizá la manera correcta de pedirlo, y aunque Dios no tenía que hacer conforme a como yo le dijera, pero como su palabra dice que, en Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El Dios soberano iba a usar esas palabras y lo que sucedió con Ashley, no solo para yo acercarme a Él, no solo para que yo viera su poder, pero para que yo entienda que Él hace como Él quiere en su infinita soberanía. ¿Ok? Y es lo que he aprendido a través de los años. Él hace como Él quiere. A Moisés, cuando le estaba diciendo, parafraseando nuevamente, deseaba pisar la tierra prometida. Después de aquel largo viaje, tantos años ahí en el desierto, ¿quién no iba a querer por fin entrar a donde se suponía que era la meta? No vas, ya no me lo pida más, le dijo. No me lo pida más. A Pablo, teniendo un aguijón, que me imagino que no lo dejaba tranquilo, le dice, no, bástate mi gracia. Es decir, se trata de su voluntad. Es su voluntad, su voluntad, su voluntad. Algún día llegaremos a un lugar, como decían anteriormente, donde no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento y donde las lágrimas serán enjugadas. Mientras tanto, sigamos firmes. Porque, ¿sabe una cosa? A pesar de todas las cosas que suceden, eso es solamente demostración de que Cristo está a la puerta, de que Cristo viene pronto. El hecho de que usted y yo estemos todavía aquí es motivo suficiente para que cada uno de nosotros glorifiquemos el nombre del Señor. Siempre le demos gloria, honra y gracias a ese Dios soberano por sobre todas las cosas. Hasta aquí mi parte. Dios les bendiga.